Se encuentra el infectólogo Pedro Martínez Ayala. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto escucharle. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío. Doctor, hoy estamos hablando de otras pandemias que han asolado a la humanidad versus COVID-19, y lo decíamos ya. ¿Qué tanto podemos aprender de las que afortunadamente ya de alguna manera han sido controladas? Y quisiera preguntarle específicamente por el VIH-Sida, doctor. No, pues el VIH-Sida ha estado con nosotros, es una historia de éxito. Sin embargo, pues dista mucho de que la podemos erradicar tristemente. Creo que ya contamos con todas las herramientas para hacerlo, pero se necesita un esfuerzo a múltiples niveles, tanto la sociedad civil, tanto los gobiernos y por supuesto que el ámbito médico. Para dar en contexto, el VIH ha matado a 37 millones de humanos y pues tristemente nuestra realidad es que todavía la ambición es erradicarlo. De hecho hay una meta que si 90% de las personas que viven con VIH están diagnosticados, 90% en tratamiento y 90% indetectable, para el 2035 se erradicaría. Sin embargo, estamos todavía muy lejos pues de esa cifra. Claro, VIH y COVID-19 son enfermedades que comparten algo en su historia, doctor, y me refiero desde el surgimiento hasta alguna sintomatología. Pienso, por ejemplo, en el caso de la neumonía. Bueno, sí, son virus ambos de RNA y sin embargo, bueno, ambos tristemente cuando es una infección nueva, también cuando hay una infección nueva que amenaza a la humanidad, pues hay pánico, miedo, a veces histeria, y pues eso se traduce en discriminación hacia los pacientes. Y tristemente, pues en VIH, cuando al principio no se ven los mecanismos de transmisión, pues se ve mucha discriminación a ellos, ¿no? Y la sigue habiendo, tristemente, ¿no? Y en el COVID-19 también nos enfrentamos a eso, de que ya de repente el paciente tiene infección por COVID-19 y ya ningún servicio lo quiere, ¿no? Eso es extremadamente triste porque lo vemos de forma cotidiana. Afortunadamente, con el paso de los meses, conforme existe información y más evidencia, se pierde también ese miedo infundado, pero sin duda la discriminación es un punto en que convergen a ambas en algún momento, virus de RNA y pues virus que finalmente tienen un potencial de diseminarse de forma amplia y ocasionar pandemias, ¿no? Son las coincidencias más evidentes entre ambos virus. Claro, doctor Pedro Martínez, infectólogo, nos acompaña en esta mesa de trabajo. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez tiene una pregunta para usted, doctor, adelante. Estimado Pedro, buen día, qué gusto saludarte. El gusto es mío, estimado doctor y maestro. Pedro, me parece que lo que ha alertado la Organización Mundial de la Salud al respecto de que COVID pudiera retrasar los objetivos planteados por ONU-SIDA para los próximos años, en términos de menor número de pacientes posiblemente recibiendo terapia antirretroviral y además un menor número de pacientes posiblemente en apego y por lo tanto en indetección viral, tal como tú lo has señalado en el esquema 90-90-90, pues es algo que nos debe alertar mucho y creo que uno de los motivos particulares ha sido el gran impacto económico que ha generado COVID-19, lo cual puede hacer menos accesible a antirretrovirales y a control de los pacientes con VIH, sobre todo en países en desarrollo. Me preocupa esta situación porque no sé si es tu opinión que esto dé retraso y particularmente un paso atrás en lo ya ganado en esta carrera para la contención del VIH y sobre todo por el aporte de suficiencia en fármacos para estos pacientes.
No sé si compartes la preocupación, Pedro. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Totalmente, estimado doctor Héctor Raúl. De hecho, lo vemos en estos meses, lo hemos visto, literalmente, que no solo en VIH, sino en todas las demás enfermedades, pues se ha postergado la atención. Y sin duda, gran parte del camino ganado pues era todo el apoyo para lograr una distribución más equitativa del tratamiento antirretroviral, de dar tratamiento antirretroviral accesible a los grupos más vulnerables, y pues evidentemente con esta devastación económica por el COVID, claro que amenaza que los antirretrovirales pueden llegar a los grupos más vulnerables sin duda, y lo hemos estado viendo. En estos meses de pandemia, literalmente a los pacientes era muy difícil hacerles carga viral, darles su cita de seguimiento. Sin duda, los pacientes que viven con el VIH, pues sufrieron de forma, aunque no les dio COVID, pero sufrieron de forma indirecta los estragos de la pandemia. Y esto se traduce, como usted bien lo dice, doctor Héctor Raúl, que pues esas metas, esa ambición de lograr que el 90% estén diagnosticados, 90% de tratamiento y 90% indetectables, pues sea menos. Si era difícil esa meta para el 2035, seguramente se va a tener que postergar mientras no haya el control del COVID-19. Qué interesante me pareció lo que comentaste, Pedro, en términos de si bien no les da o no tienen mayor impacto de infección por COVID, sí tienen estragos por motivos secundarios, como es el abasto de medicamentos, de estudios de laboratorio oportunos, etcétera. Y esto me da pauta a que seas tú quien haga el comentario al respecto de si los pacientes con VIH son más susceptibles a infectarse por COVID-19 y si estos pacientes tienen mayor riesgo de gravedad de COVID-19. Que nos hicieras el favor de hacernos tú el comentario, Pedro. Con mucho gusto, señor doctor Raúl. Fíjese que, lo reportaban en la literatura internacional, los pacientes que están controlados de VIH no parecen tener mayor riesgo. Incluso hay un estudio muy grande publicado en Annals de Medicina Interna de más de 70,000 pacientes con VIH, que incluso los que tenían el esquema de base de tenofovir emtricitabina tuvieron menor incidencia y severidad de COVID-19. Entonces, en ese sentido, sí, los pacientes controlados no parecen que tengan un mayor riesgo de COVID-19 que la población general. Recordemos, para el auditorio, un paciente controlado de VIH es un paciente indetectable, es decir, que no tenga virus en sangre y que tenga generalmente más de 200, idealmente más de 350 CD4. Entonces, realmente, los pacientes bien controlados de VIH parece que no tienen un riesgo mayor que la población general de sufrir COVID-19 o de tener presentaciones más graves. Eso lo he reportado y lo vivido desde marzo, que hemos estado ahí en la pandemia, en la unidad COVID del Hospital Civil. Hasta el momento, yo creo que hemos tenido menos de 5 pacientes que viven con VIH. Y lo cual eso pues concuerda con lo descrito internacionalmente. Y lo que sí es que los pacientes descontrolados sí tienen más riesgo tanto que de adquirir el COVID como de un desenlace adverso. Y sí, los que hemos hospitalizado de VIH por COVID son pacientes sin tratamiento antirretroviral y evidentemente con CD4 bajos. Efectivamente. Muchas gracias, Pedro. Doctor Pedro Martínez Ayala, muy interesante lo que nos ha planteado. Gracias por habernos acompañado esta mañana en el programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias a ustedes, un gusto siempre estar